Los partidos Arena y FMLN pueden y deben tomar decisiones de consenso sobre los principales temas de discusión en la Asamblea Legislativa. La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por acompañarnos. Nuestros temas de esta noche para la reflexión: el debate legislativo sobre elección del fiscal general de la República, presupuesto 2019 y otros más que se pueden agregar que son de mucha relevancia y que están en discusión ahí en la Asamblea Legislativa. Esta noche queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios René Portillo Cuadra. Él es el diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputado, bienvenido, buenas noches, un gusto. Muchas gracias, William. Un saludo siempre para tu teleaudiencia y un gusto compartir con el diputado Manuel Flores. Excelente, también agradecemos entonces al diputado Manuel Flores, diputado del partido FMLN, que está con nosotros en nuestros estudios. Diputado Flores, bienvenido. Muchas gracias, William, por la oportunidad. Saludar a todos los escuchas de este canal 33, un canal importante, y también saludar a René. Buenas noches, René. Bueno, perfecto. Sabemos, diputado, que ha hecho un esfuerzo, nos decía, un poco complicado de salud, pero gracias por estar acá aquí estamos. En el análisis. Pues bien, hay un tema que me interesa que lo podamos conocer, un poco la reflexión de ustedes, sobre todo porque esto nos va a amarrar sin duda alguna a analizar el tema de elección del fiscal general de la República, este proceso abierto en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, esta tarde un tribunal ha condenado a 5 años de cárcel al ex fiscal general Luis Martínez. El caso concreto es la publicación de conversaciones telefónicas del padre Antonio Rodríguez. 5 años de cárcel. Eso ha sido comunicado la tarde de este martes en los tribunales para el ex fiscal general de la República, Luis Martínez. Un poco, diputado Portillo Cuadra, ¿cuál es la opinión sobre este caso particular? Bueno, es un caso sin precedentes. No ha existido ninguna otra persona condenada por este delito en el país. Esta sería la primera persona condenada por ese hecho delictivo, por ese tipo penal en concreto. Pero también nos deja otra lectura, y es que nadie se puede valer del poder que tiene como funcionario público para que la información reservada que obra en su poder o la cual él tiene conocimiento en virtud del ejercicio de un cargo público pueda ser develada en detrimento de la persona. Por supuesto que en lo personal te quiero decir, no me alegra que una persona purgue 5 años de cárcel. No es una buena noticia, independientemente de quién sea. Pero creo que sí es un caso que llama mucho la atención por el hecho de no tener precedente alguno, pero también creo que manda un mensaje, sobre todo a los funcionarios públicos, que no podemos abusar de esa información que tenemos. Excelente. Diputado Flores, su interpretación. No, en ese sentido hemos tenido pues, la información ahora fresca. Yo creo que la justicia debe de caminar por el camino correcto. Decía René algo bien cierto: hay funcionarios que abusan de su poder porque piensan que van a ser eternos en los cargos. ¿Cuánta gente inocente está presa por haberse inventado pruebas, por haber llevado a juicio pues sin ninguna defensa sana? ¿A cuánta gente se le han inventado pues una cantidad de pruebas para incriminarlos? Yo creo que en esta parte pues la justicia de El Salvador está caminando, las instituciones del Estado están caminando. Algunos pretenden que vengan instituciones extranjeras a querer decidir sobre los destinos del país. Yo creo que hay que dejar que cada una de las instituciones pues desarrolle su trabajo de la mejor manera. Y en este caso, pues si el exfiscal Luis Martínez cometió ese delito, pues tiene que pagar la pena. Ahora, en el contexto de lo que estamos conversando, bueno, ha habido algunas declaraciones que tienen que ver más sobre la visión que hay sobre la situación del país. La Iglesia Católica se expresaba un poco, diputado Flores, y se hablaba un poco nuevamente el término de Estado fallido. ¿Cómo entra, digamos, nuevamente ese término que aparece ahora? Porque me parece que es bastante pesado, es una carga muy fuerte para este país cuando se habla de un Estado fallido. Estado fallido podemos hablar de Sudán, podemos hablar de Libia. Estados fallidos podemos hablar de aquellos estados donde no está funcionando ninguna institución, ni la iglesia misma funciona. Esos son estados fallidos, donde el clero no tiene ninguna representatividad ante el pueblo, donde las iglesias evangélicas no funcionan. Es decir, cuando hablamos de estado fallido estamos hablando de todo, de toda la comunidad en su totalidad. No es el caso del país. No, El Salvador está caminando, un crecimiento económico estable. Estamos hablando de que los niveles de criminalidad han reducido considerablemente. Los niveles de escolaridad en el país han mantenido un crecimiento, el nivel de deserción es menor. Estamos hablando de que hay muchas cosas que se han hecho. Lo que sucede es que cuando uno quiere ver nada más una parte de la moneda, esconde la cara. En ese sentido yo creo
que debemos ser responsables a la hora de una opinión. Debemos de hacer un análisis detenido en temas de educación, en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de fortalecimiento de los valores de la familia. En ese sentido, de ninguna manera voy a respaldar una opinión que hable de Estado fallido. Aquí, por ejemplo, si se habla de Estado fallido, es que la Fiscalía no funciona, que no funciona el Estado, no funciona la Corte Suprema de Justicia, no funciona la Asamblea, y en este caso todos los organismos están funcionando. Perfecto. Cierro este segmento con usted, diputado Portillo Cuadra. ¿Estado fallido? ¿Existe o no? Cuando las Naciones Unidas han determinado en sus diferentes informes de relatoría qué es un Estado fallido, lo relacionan con 4 aspectos. 1, con un Estado que no tiene servicios básicos para la población. 2, con la pérdida de la autoridad y su poder en el territorio para poder controlar la seguridad pública. 3, el tema del no funcionamiento de las instituciones del Estado, es decir, el Estado de Derecho está colapsado. Y 4, cuando la pobreza alcanza niveles que el Estado no puede alcanzar, digamos, a controlar. Entonces, cuando la Iglesia Católica se refiere al tema del Estado fallido, me imagino que se está refiriendo en particular a 2 características de las 4 que acabo de mencionar, que son la lectura de las Naciones Unidas. Uno de ellos es el nivel de pobreza. Es decir, no podemos negar que en el último informe de la CEPAL se establece que el 43% de la población salvadoreña vive en extrema pobreza. Ahora, sí, el diputado Flores, que también, pero hay otras instituciones funcionando, el caso de la Fiscalía y demás. Decía. Y a eso quiero referirme. Y el otro tema, sin duda, al que se refirió concretamente la Iglesia Católica, es la pérdida de poder del Estado del control de los territorios. Eso es totalmente innegable. Pero hay 2 aspectos en los que yo concuerdo con el diputado Flores que están funcionando, que tienen sus problemas, pero que se pueden, digamos, mejorar. Uno de ellos es el funcionamiento de las instituciones, y el otro tema tiene que ver con el acceso a servicios básicos, que si bien es cierto, no se dan en todo el país, también es cierto de que se están haciendo esfuerzos importantes. Pero yo quisiera quedarme más que con la denominación, con el mensaje de la Iglesia Católica. Es decir, que la autoridad está perdiendo poder y control territorial, y eso es cierto. Bueno, nos quedamos en el punto, vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos hablemos del tema de, claro, esta situación de condena es coincidente en el caso del ex fiscal Luis Martínez, coincidente, ¿no?, con que está abierto el proceso de elección del fiscal general de la República, quien debe asumir a partir de, que sería prácticamente el 6 de enero del próximo año. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados, René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena, y Manuel Flores, diputado del FMLN. Les decía que, bueno, lo que ha ocurrido alrededor del caso del ex fiscal general Luis Martínez, pues nos lleva un poco, está vinculado de alguna manera, ¿no?, en una coincidencia que se da, pues, que es el proceso de elección del nuevo fiscal general de la República, o lo que podría ser la reelección de Douglas Meléndez, si fuera el caso. Ustedes me dirán. Pero bueno, lo que hemos conocido, por ejemplo, esta tarde de martes, por ejemplo, es una lista de 32 aspirantes que tenían en sus manos la comisión especial que se ha creado, y se redujo a 17. Les vamos a mostrar a ustedes, y rápidamente voy a tratar de leer los 17 nombres que están ahí para que los vean también. Esa es la lista que a la que ha llegado la comisión y que entregó a la comisión política. Edgardo Enrique Merino Renderos, Carlos Baltasar Pacheco Cordero, Ronnie Hueso Serrano, Luis Humberto Santos Guardado, Federico Guillermo Guerrero Munguía, Enrique Alberto Portillo Peña, José Néstor Castaneda Soto, Luis Manuel Reyes Deras, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, Jaime Orlando Salamanca Pineda, Félix Garrid Safi Parada, Jorge Alberto Amaya Hernández, Manuel Chacón Castillo, Raúl Ernesto Melara Morán, Jaime Mauricio Campos Pérez, Mario Joel Chacón Quintanilla y José Ernesto Criollo Mendoza. Diputado Portillo Cuadra, un poco cómo es que se habrá llegado a esto. Uno, porque todo el mundo está preguntándose, bueno, hay un proceso de, obviamente aquí lo que estamos presenciando ya es un proceso ya de alguna forma, digamos, si lo podemos ver así, de depuración de los 32 que tenían a 17. ¿Cuáles han sido los criterios? Bueno, la subcomisión que se nombró para este efecto tomó en cuenta 2 cosas. Una de ellas es la hoja de vida, la hoja profesional presentada por cada uno de los postulantes, y en segundo término el desempeño que tuvieron en las entrevistas. Digamos que esos 2 criterios han pesado para poder depurar esta lista exactamente a la mitad. Ahora,
Este informe fue presentado a la Comisión Política y ahora le corresponde a la Comisión Política hacer el análisis tanto de la trayectoria de los postulantes como también del resultado de las entrevistas, agregando un ingrediente más, que es el tema del análisis de la moralidad notoria. Hay 3 características que son fundamentales en un proceso de esta naturaleza. Uno de ellos es el tema de la independencia, el tema de la idoneidad y el tema de la moralidad notoria. O sea, esos 3 criterios, desde su punto de vista, ¿es la posición del Partido Arena? No, esta es la posición de la Constitución. Aquí lo que te estoy citando son, claro, los requisitos que la Constitución establece. Cuando, por ejemplo, te habla de idoneidad, se está refiriendo a cuál es la correspondencia que existe entre la formación profesional y la experiencia profesional del postulante versus las facultades que el puesto tiene. Sí. Es decir, aquí no se vale simplemente que una persona tenga 3 o 4 doctorados. Pueden ser 3 o 4 doctorados que no tienen absolutamente nada que ver con las funciones que la Fiscalía tiene. Entonces, de nada te sirve tener 3 doctorados. Entonces, eso se llama pertinencia en la formación profesional. El segundo punto tiene que ver con el tema de la moralidad notoria. En el tema de la moralidad notoria no deja de ser un tema bastante subjetivo, porque no hay un baremo o un cuadro de ponderaciones que lo establezca. Lo que sí existe es elementos objetivos que te llevan a analizar la moralidad de cada persona. Y en último punto, el tema que a mí me parece muy pero muy importante es la trayectoria profesional. Porque cuando tú ves, por ejemplo, que la Fiscalía tiene como facultad velar por la legalidad, representar al Estado y a la sociedad, ejercer el monopolio de la acción penal y representar al Estado en actos y contratos, tú tenés que buscar un profesional que su desempeño y formación profesional sea ad hoc justamente a esas facultades. Sí, de acuerdo. Ahora, solo una pregunta y una respuesta rápida. ¿Douglas Meléndez puede ser o debe ser reelecto? Yo no te pudiera decir porque esto es una decisión de 84 diputados. Yo lo que sí te puedo decir con seguridad es que el licenciado Douglas Meléndez se ha desempeñado muy, pero muy satisfactoriamente en la Fiscalía, con pocos recursos, con un gran esfuerzo, pero sobre todo con una gran valentía para enfrentar procesos que han sido paradigmáticos y sin precedentes en la historia del país. Perfecto. Ahora bien, diputado Flores, el jueves 6 de diciembre, es decir, ¿qué sería? Pasado mañana, habrá una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí es para que el Estado de El Salvador informe ante ese organismo sobre cómo se está dando cumplimiento a los estándares internacionales en el proceso de selección del fiscal general de la República. Hay un poco de preocupación sobre cómo se está desarrollando esto, incluso a nivel de estos organismos. Pero es que es bien difícil hacer una interpretación rápida. La selección de la subcomisión ha sido determinante, primero porque ha sido transparente la participación de los candidatos. René sabe que ellos han estado incluso con personas ajenas a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. Es decir, la gente les ha preguntado a los candidatos. Ha sido muy transparente la selección. De los 35 iniciales hay 17. Sí. En ese sentido, yo creo que vamos caminando de manera correcta. Y yo creo que en esta parte no debemos ver, digamos, la elección del fiscal de manera apresurada, porque es el que va a representar precisamente lo que se René al Estado en temas internacionales incluso. Para nosotros como FMLN, lo importante es elegir un fiscal idóneo. Un fiscal que defienda la justicia, un fiscal que represente realmente los intereses del Estado y del pueblo. Eso es así. Mañana presentan el informe, tenemos reunión de fracción, nos van a presentar el resultado de esta primera parte y vamos a discutir como fracción realmente a quién vamos a apoyar. Ahora, pero ¿se ha dado cumplimiento a este tema de los estándares internacionales que hay alrededor de cómo se elige este tipo de funcionarios? Por supuesto, se ha formado una subcomisión, que es uno de los puntos elementales. Se les ha tomado a todos los candidatos, digamos, sus hojas de vida. Se ha hecho la respectiva, ¿cómo se llama?, convocatoria. Se ha hecho para cada uno de ellos las respectivas preguntas, ha participado la subcomisión y, como te lo repito, han llegado gente de fuera. Los medios de comunicación han participado, ha sido abierto, ha sido espontáneo, el público se ha dado cuenta de cada una de las preguntas. ¿Ha habido una evaluación exhaustiva? Digo, evaluación porque... Cuando hablamos de evaluación exhaustiva es bien difícil porque depende cómo lo veamos cada uno de nosotros. Para Arena puede ser una pregunta correcta, para nosotros no. Y en ese sentido yo sí creo que la subcomisión ha trabajado, se han sentado, han hecho, digamos, los pormenores correspondientes para que cada uno de los candidatos
tengan, digamos, cada uno de ellos la posibilidad de responder la pregunta que se les haga. Perfecto. Ahora, le preguntaba también al diputado Portillo Cuadra y se le hago la pregunta a usted también. ¿Douglas Meléndez podría ser reelecto? Nosotros estamos considerando a los 17 que han salido nominados. En ese sentido, como te lo repito, mañana nos vamos a reunir la fracción del FMLN y vamos a tomar nuestra decisión. Bueno, perfecto. Nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos. Bien, tenemos otro tema en agenda para escuchar la opinión de ustedes y es que ha habido esta propuesta, ¿no?, que tiene que ver con una ley contra el nepotismo y ahí se está hablando sobre el tema de si primero, si es necesaria una ley contra el nepotismo en el país, segundo es si puede ser retroactiva. Diputado Flores, ¿cuál es su opinión? Es que todo el mundo tiene derecho al trabajo. El problema es cuando se quiere satanizar una situación. La Constitución, digamos, le da derechos al trabajo a la población. Voy a leer un artículo. La Ley de Servicio Civil establece que no pueden laborar en una misma institución los parientes en el primero, segundo grado de consanguinidad. No dice que le negues el trabajo a la gente. Hemos tenido casos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa de Diputados que han contratado a su hermano. Ese es un caso, sí. Han contratado a su hermana y han sido condenados precisamente por eso. Entonces usted dice en la misma institución. En la misma institución. Eso dice la ley. Pero entonces los familiares sí pueden estar en otras instituciones. Claro, y no tienen derecho a laborar. O sea, solo por ser familiar de un funcionario ya no vas a trabajar. El derecho es para todos. Es un derecho constitucional. Yo creo que esto trae una situación bastante interesante. Hemos hecho la ley de acceso a la información pública que ha permitido conocer muchos casos desde la llegada del FMLN al gobierno. Ha transparentado las contrataciones. Incluso nosotros hemos combatido precisamente ese tema de las contrataciones en la Asamblea Legislativa de familiares, se han denunciado. Incluso se menciona que el actual presidente había contratado a un hermano en la Asamblea Legislativa. Yo creo que si vamos a discutir una ley, debe de ser amparada en la misma Constitución. No podemos satanizar a los familiares de los funcionarios porque tienen derecho también al trabajo. Hay que ser coherentes en eso. Ahora, el FMLN y Gana se pusieron de acuerdo para frenar supuestamente esta legislación. Es que esa es la noticia que ha salido, frenarlo. Es que ni siquiera ha entrado en una discusión seria. Hasta hoy en la mañana yo me di cuenta, por ejemplo, de esa ley. Por ejemplo, en la fracción no la hemos discutido como FMLN. No tenemos conocimiento ni siquiera de un artículo. Cuando se habla de frenarlo, es precisamente cuando en el Pleno no se vota, pero nosotros ni siquiera la hemos discutido. Excelente. Diputado Portillo Cuadra, a ver, ¿cuál es su opinión entonces? Bueno, sin lugar a dudas, el país sí necesita una ley contra el nepotismo. No ideas, artículos dispersos. Necesita una ley bien articulada para combatir este flagelo que es expresión de la corrupción. El nepotismo significa valerse del poder político para poder emplear a tus familiares en el aparato del Estado. Sobre todo en aquellos, y esto lo quiero subrayar, sobre todo en aquellos donde tú ejerces influencia política, porque donde no la ejerces no puede haber nepotismo. Sí, perdón, solo le vamos a solucionar un pequeño problema que tenemos con su micrófono y yo le regreso la palabra en unos segunditos. Mientras resolvemos esto, diputado Flores, a ver, pero entonces aquí estamos con dos puntos encontrados, ¿no? Uno que tiene que ver entonces, ¿se necesita ley o no se necesita ley? La otra parte es si en términos éticos y morales también esto genera una contradicción o linda el tema del nepotismo con un tema ético o moral. Es que siempre debemos de tener leyes que precisamente limiten, digamos, la contratación de personas en la misma institución. Ya, por ejemplo, yo fui alcalde de Quesaltepeque por 9 años. Jamás contraté a un familiar como alcalde. He conocido, por ejemplo, en la zona oriental una vez un alcalde que fue huyendo y puso a su hijo de alcalde interino, y lo más triste es que el consejo le hacía caso y tomaban acuerdos en el consejo. Habían otros que contrataban a sus esposas y las ponían a trabajar. Esos son casos que nosotros debemos de investigar más seriamente, y han habido denuncias y jamás se han investigado. Pero yo creo que en esta parte el hecho que un familiar de un funcionario trabaje, a veces lo primero que llega a acotación es hay influencia. ¿Y por qué no se investiga realmente si ha tenido la capacidad, el currículum necesario
o la potencialidad para ejercer ese cargo. Solamente se señala que es hijo, familiar, nieto, suegro de fulano o de fulana de tal. Yo sí estoy de acuerdo en hacer una investigación. Por supuesto que debe ser una discusión pero con no, toda la no población. Una ley, pero no una ley. ¿Cómo no? Estoy hablando que sí estamos de acuerdo con una ley, pero discutámosla seriamente. No estemos tirando tampoco chinitas a los medios para que se haga una explosión. Debe ser más serio. Ahora sí, perdón, diputado Portillo Cuadra. Gracias, William. Te decía que es imprescindible que haya una ley contra el nepotismo, porque esta es una expresión de la corrupción y significa cuando un funcionario se vale del poder político que tiene para poder nombrar de manera directa o indirecta a su familiar. Sí. Bueno, nosotros hemos tenido casos de casos, incluso hay un caso bien ejemplar en términos negativos. Un candidato a la presidencia fue condenado por haber puesto a su hermano en un cargo público siendo el alcalde. Es decir, este tema tiene que ver con la ética pública, con la ética del funcionario. Pero también tenemos casos en los cuales, si no combatimos este flagelo, lo que se está violentando es el derecho al trabajo de otras personas que tienen mejores credenciales y preparación para estar en esos cargos públicos, que son ocupados por el producto de la corrupción. O sea, usted lo ve en la visión Sí. de una violación. Entonces, quizás, pregunto, en términos constitucionales, para otras personas, porque el diputado decía, para la persona que... Es que lo que pasa que no es que se mira, le puede negar... el concepto, y te voy a dar no el concepto que nosotros estamos manejando, te voy a dar el concepto que a nivel de Centroamérica se maneja sobre el nepotismo. Se refiere a aquellas personas que estando en el poder político pueden influenciar para poder emplear a sus familiares. Por ejemplo, estos casos los hemos conocido. El ministro de Agricultura tiene a su esposa en una institución del Estado, ¿sí? En donde ella y él están, uno en Correos y otro en el Ministerio de Agricultura. El mismo alcalde de San Marcos del FMLN denunció que la expresidenta del FMLN de la Asamblea, Lorena Peña, tenía a su hija contratada en el servicio exterior. Conocimos al principio de este gobierno de que el presidente Sánchez Serén tenía a su hijo contratado en una institución autónoma que, por cierto, la quebró. Y te puedo seguir citando los casos, por ejemplo, de Marcos Rodríguez trabajando en Capres y su esposa trabajando en una autónoma y su hija en otra institución. Y hay una serie de cosas que son las que le hicieron perder al FMLN las elecciones del 4 de marzo. Ahora, porque su propia militancia le reclamó. ¿Y debe ser retroactiva esta normativa, esta legislación? Ahí vamos. ¿Por qué el FMLN se opone a que sea retroactiva? Porque el planteamiento del FMLN es que todas las plazas que fueron otorgadas bajo esta lógica ilegal se legalicen. Entonces tú no puedes con una ley legalizar lo ilegal. Lo que tenés que hacer primero con esa ley es sanear todo ese montón de plazas que fueron otorgadas en contravención a la ética pública y en lo sucesivo aplicar la ley. Ahora, ¿a qué le tienen miedo de esta ley? A la parte sancionatoria, porque hay una parte sancionatoria que dice que inmediatamente se compruebe este tema queda inhabilitado del cargo por 5 años. Va a pagar la multa y la plaza es nula, el nombramiento es nulo. Entonces, claro, hay temor. Yo entiendo que los que tienen miedo es porque tienen las manos metidas ahí, pero el tema de fondo es que no podés violentar el derecho al trabajo. Y eso sí lo quiero subrayar también. Es que el nepotismo no significa que un familiar tuyo no pueda trabajar en el Estado. No significa eso. Lo que significa es que tú te hayas valido del poder público que tenés para nombrarlo. Y eso se tiene que comprobar. Es que ese es el problema. Sí, para cerrar este segmento, por favor. Sí, ese es el problema de las acusaciones sin fundamento. Yo le pregunto al diputado Portillo Cuadra, ¿tiene usted pruebas contundentes que el ministro de Agricultura usó sus influencias para contratar a la excelente directora de Correos en ese cargo? ¿Usted tiene pruebas? No. Entonces, el asunto es que por esa razón pero te voy a decir comienzan a hacer acusaciones sin fundamento cuando en esa Asamblea Legislativa han desfilado familiares de ustedes. Es más, yo quiero ser contundente. Recordemos cuando el señor Calderón Sol, que en paz descanse, fue presidente de la República. No podía candidatear como diputada su hermana, que fue diputada por Arena. Es decir, si comenzamos a sacar todos los acontecimientos de Arena, René, en las alcaldías que está gobernando Arena, vamos a investigarlas. Pero, ¿qué sucede? El señalamiento ustedes lo hacen de influencia, por ejemplo, que Marcos Rodríguez está en una secretaría. ¿Quién lo nombró a él? ¿Quién lo nombró a él? ¿Y quién nombró a su esposa en el cargo? Es decir, cuando estamos hablando realmente
de las pruebas. Es muy peligroso comenzar a hacer señalamientos de que hubo incidencia de esa naturaleza. ¿Por qué razón? Porque estamos descalificando a los potenciales funcionarios que han hecho su trabajo bien, excelente, y eso es lo que le molesta, porque hemos llegado a limpiar las instituciones del Estado. Ahora es transparente, desde la ley, de la creación de la ley de la transparencia, es transparente todos los procedimientos. Mejor auditen, René, auditen estas instituciones y hagamos comparación 9 años atrás y vas a ver la gran barba que les va a salir. Te quiero hacer una precisión. Yo nunca he afirmado que ellos se valieron del poder político para hacer los nombramientos. Pero han mencionado nombres, René. Claro, y te voy a decir por qué he mencionado nombres. Porque estos son del dominio público. ¿Sabes a dónde los leí yo? En el Diario de Hoy, en la prensa gráfica, en el diario El Mundo, en El Faro. Es decir, lo que te estoy diciendo es lo que públicamente se conoce. Primer punto. Segundo punto, yo quiero reiterar algo que lo quiero dejar muy claro. El nepotismo no significa privar al familiar de un funcionario que trabaja en el gobierno o en el Estado. Lo que estoy diciendo yo es que nepotismo significa valerse de esa condición para nombrarlo. Pero si asumiéramos por un momento la lectura que hace el diputado Flores, los casos que ha mencionado, los casos que yo he mencionado, esa es precisamente la historia que no se debe repetir. ¿Y cómo la vamos a hacer? Estableciendo una ley que ponga esos parámetros. Discutámosla. Bien, nos quedamos en el punto. Discutámosla seriamente, no tiremos chinitas nada más. Bueno, vamos a la pausa comercial. El chino me está hablando de chinitas, no puede ser. Bueno, vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Bueno, nos queda poco tiempo, estamos al cierre, diputado Portillo Cuadra, porque hay otro tema. No sé si tenía algo más, un par de líneas sobre el tema anterior que tiene que ver con nepotismo, o pasamos, no, porque me interesa que veamos el tema de la propuesta que ha habido sobre derogar la ley de contribución especial para la seguridad ciudadana. No, solamente recalcar un punto, el tema del nepotismo es un tema transversal, no tiene nombres y apellidos, es un flagelo social que debe combatirse, venga de donde venga. No se trata de privarle el derecho al trabajo a nadie, ni siquiera a los familiares de los funcionarios públicos. Y quiero reiterar que esta es una propuesta que hay que discutirla y que debemos incluso aprobarla por consenso, porque es una buena herramienta de combate a la corrupción. Yo creo que al final todos los partidos vamos a resultar convencidos que esto le va a favorecer al país. Y de eso se trata, de promover una ley que le sirva al país. Ahora bien, entonces, ¿se debe derogar la ley de contribución especial? Mira, nuestro candidato Carlos Calleja ha planteado que el impuesto a la telefonía o a las telecomunicaciones es un impuesto que está golpeando duramente a la gente más pobre. Y por otro lado, hemos llegado a la conclusión de que cuando se hace el reparto de la contribución especial, el 22% de este impuesto se ha ido para Casa Presidencial. Se ha determinado de que este dinero ha sido mal distribuido, no porque Arena lo diga, sino porque esa fue la opinión de uno de los miembros del Consejo Nacional de Seguridad, cuando dijo de que el 75% debía destinarse a prevención y el 25% a represión. Y en declaraciones que dio la semana pasada, uno de los miembros del Consejo dijo: la distribución de este impuesto ha sido inequitativo y ha estado mal focalizado. ¿Y efectivamente alivia el bolsillo de las familias salvadoreñas? Por supuesto que sí, claro que sí. Es que mira, no es el simple 5% a la recarga que tú haces, sino el 5% al estuche, el 5% al cargador, el 5% a la factura, el 5% al cable, el 5% a las redes sociales, el 5% a todo lo que significa el tema de telecomunicaciones. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, hagámonos una pregunta, y esto lo quiero recalcar bien. Nosotros, en el próximo gobierno de Carlos Calleja, vamos a continuar otorgando el bono y la alimentación a los policías. No se va a quitar esa prestación. Ya. Esto lo quiero dejar bien recalcado porque hay mucha desinformación, a la gente que le conviene desinformar. Así lo dijo nuestro candidato a la presidencia. Y un último dato, ¿sabes cuánto se invierte del impuesto a la telefonía en el bono y en la alimentación? 18.8 millones al año, más 3.5 de alimentación. ¿Sabes cuánto se ha recaudado? 186.5 millones. De acuerdo. Cierro con usted entonces sobre esto, diputado. No, definitivamente yo entiendo la posición de Arena, siempre ha estado en contra de los beneficios de la gente.
le van a quitar el bono a los policías. Dicen, le van a dar bono, pero no dicen de dónde. Eso es populismo, esto es campaña electoral, electorera diría yo, porque no dicen, por ejemplo, que la contribución especial abarca a 23.313 policías, 15.067 soldados, suboficiales y oficiales, 2.558 custodios, 280 agentes del sector justicia. Estamos hablando del traslado de los fondos acá, pero eso va para Injuve. Es decir, cuando hablamos del tema de seguridad, Arena está acostumbrada únicamente a la represión, y lo hemos visto en San Salvador, lo hemos visto en Santa Tecla. Hablamos de seguridad en el tema de la prevención. Yo no creo que la gente esté en contra que se acabe el proyecto Yo Cambio, que ha sido un exitoso proyecto a nivel internacional reconocido. El programa con las mujeres, el programa del emprendedurismo. Solamente es populismo, es campaña. Es un tema que lo han traído nada más ahora. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué lo traen ahora si tienen los votos para acabar con eso desde hace 2 años? Yo creo que en esta parte para nosotros es vital decirle al pueblo salvadoreño, hemos apoyado siempre los programas sociales y este tipo de esfuerzos que van encaminados a mejorar la seguridad. Termino con esto, Por favor. Hago un llamado fuera de tema a toda la gente que se le ha vencido el DUI para que lo vaya a renovar. Fue una propuesta de nuestro presidente y respaldado por el FMLN. Estamos hasta el 31 de diciembre para que puedan renovar su DUI. Es una gran oportunidad para que puedan también tener derecho a un documento lícito, no solamente para votar, sino para hacer cualquier tipo de transacción. Bueno, perfecto. Gracias, diputado. Muy gentil por su participación. Muchas gracias, William. Por Solo quiero decirle, aprovechar la despedida para decirles que mañana en la plenaria vamos a aprobar las normas y los requisitos para acceder a la gratuidad del DUI. Hoy por hoy lo que se ha aprobado solo es el dinero para financiarlo, pero no los requisitos. Eso lo vamos a aprobar mañana en la plenaria. Excelente, gracias por la participación a ambos. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les invitamos a que se queden sin su permiso. Buenas noches.